Me avisan si se está observando ya. En los tiempos antiguos, mis chicos, la religión fue habitada por cananeos y otros pueblos semíticos, ¿sí? A lo largo de los siglos. Fue conquistada y gobernada por imperios como el egipcio, asirio, babilónico, persa y romano, ¿sí? La llegada del cristianismo y posteriormente del islam también dejó una huella profunda en la identidad cultural y religiosa de la región. ¿Sí? Durante la Edad Media, Palestina se convirtió en un importante centro de comercio y cultura bajo el dominio islámico. Sin embargo, la llegada de los cruzados en el siglo XI marcó un periodo de conflicto y cambio. Con el tiempo, el Imperio Otomano tomó control de la región que se mantuvo bajo su dominio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El siglo XX, mis chicos, trajo consigo grandes cambios, especialmente con la Declaración Balfour en 1917 y el posterior establecimiento del Estado de Israel en 1948, lo que llevó a un conflicto prolongado entre israelíes y palestinos, ¿sí? La lucha por la autodeterminación y el reconocimiento ha sido un tema central en la historia reciente de Palestina, ¿sí? Hoy en día la situación sigue siendo compleja, mis chicos, con desafíos políticos, sociales y económicos, ¿sí? Que afectan a la población palestina. La historia de Palestina en muchos sentidos es una historia de resistencia y búsqueda de identidad en medio de las adversidades, ¿sí? También entonces nosotros vamos a ver el conflicto árabe-israelí. Mm. ¿Qué entienden por conflicto árabe e israelí, chicos? ¿Qué entienden por conflicto? ¿Alguien? Ya, les voy a compartir un videito. Ojalá ya se nos comparta, mis hijos. Mm, comparte. ¿Ya? El conflicto árabe-israelí, mis chicos, es una de las disputas más complejas y prolongadas de la historia moderna, ¿sí? Con raíces que se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Este conflicto no solo, mis chicos, involucra a Israel y a los países árabes, sino que también ha tenido, mis chicos, un impacto significativo en la política global y en las relaciones internacionales. ¿Sí? La historia comienza con el surgimiento del nacionalismo árabe y el sionismo, un movimiento que buscaba, mis chicos, establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Entonces, para el Imperio Otomano, a medida que la población judía en la región creció, también lo hicieron las tensiones con la población árabe local. Temía perder su tierra y su identidad cultural. ¿Sí? Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, Palestina pasó a estar bajo el mandato británico, ¿sí? Durante este tiempo, las promesas hechas a ambos grupos árabes y judíos generaron aún más descontento. En 1947 la ONU propuso un plan de participación que dividía Palestina en un estado judío y otro árabe, lo que fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por los árabes. ¿Sí? La declaración de la independencia de Israel en 1948 llevó a la primera guerra árabe-israelí, resultando en la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de cientos de millones de paz, pero la situación sigue siendo tensa y complicada, ¿sí? Me avisan si ya se ve el videíto, mis chicos, porque ya se está cargando, mis chicos, ¿sí? Por favor, un momento.
Me avisan si ya se ven mis chicos. La especial. Me avisan si ya se está viendo mis chicos, por favor, porque ya se está compartiendo. Bien, final. Sí, es algo cómico, mis chicos, sí, pero vamos a ver. Me avisan si ya se está viendo, chicos. Finalmente terminamos con todo ese asunto de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez. ¿Algo más por hacer? Fronteras de países, etcétera. Oh, colonicé Palestina después de la última guerra mundial y es un desastre. ¿Desastre cómo? Pensé que te encantaba colonizar. Están todos peleando entre ellos. Todos quieren su propio país. Qué situación complicada. Es tu culpa, Reino Unido. Le prometiste a los árabes y a los judíos su propio país. Jamás esperé que se lo iban a tomar en serio. Bueno, ¿qué creen que deberíamos hacer? Sinceramente, creo que deberíamos ayudarlos a que vivan juntos. En solo un estado. ¿Un estado? Imposible. ¿Cuántos más estados haya mejor? Eso funcionó genial para mí. Ah, pero ¿cómo decidimos quién obtiene qué? La mayor parte del sur es desierto. Así que dividámosla basándonos en las tierras agrícolas. Y démosle al país judío espacio adicional para inmigración. Muy buena idea. Dos estados entonces. ¡Tierra blanca! Es imposible que alguien tenga un problema con esto. ¿Aló? ¿Comité Especial de la ONU sobre Palestina? ¿Con quién hablo? Ay, ONU, bro. ¿Estás pensando en crear más países justo en mis fronteras? ¿Qué? No, lo entendiste todo mal, hijito. Esto nos va a causar problemas a todos. Confía en mí. La gente necesita decidir su propio destino. ¿Qué fue ese sonido? Ops, tengo que irme. Lo siento, Egipto. Nos vemos. Chao. ¡Qué grosero! ¡Wow! Me encanta este plan. Oficialmente me declaro un país ahora. ¿Qué? Imposible. No estoy de acuerdo. Hemos estado aquí durante siglos. Toda esta tierra es nuestro hogar también. Ah, ¿sí? ¿Y qué estás pensando hacer al respecto? Sí, definitivamente esto no nos traerá problemas en el futuro. Totalmente. Porque algo así sería problema. ¿Ya? ¿Pudieron entender, mis chicos? ¿Sí? Ya, entonces, el videíto nos decía, sí, que el conflicto no solo se centra en cuestiones territoriales, sino también en derechos humanos, identidad nacional y la búsqueda de la justicia. A lo largo de los años se han realizado numerosos esfuerzos para alcanzar una solución pacífica, pero las diferencias profundas y las heridas históricas continúan dificultando el camino hacia la reconciliación. Hoy en día el conflicto árabe-israelí sigue siendo un tema candente en la política internacional, con implicaciones que afectan a la seguridad y estabilidad de toda la región. ¿Sí? La búsqueda de una solución justa y duradera sigue siendo un desafío para líderes y ciudadanos por igual. ¿Sí? Voy a compartirles otro videíto sobre lo que pasa en, en Israel, ¿sí?
Me dicen si ya se está observando, chicos, ¿ya? El conflicto árabe-israelí es un conflicto que se ha prolongado durante décadas y tiene sus raíces en la disputa territorial entre judíos y árabes en la región de Palestina, que más tarde se convertiría en el Estado de Israel. El origen del conflicto se remonta al movimiento sionista, surgido a fines del siglo XIX, cuyo objetivo era el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Esto generó tensiones con la mayoría árabe palestina, que se oponía al establecimiento de un Estado judío en tierras que consideraban suyas. El conflicto comenzó a intensificarse a partir del mandato británico sobre Palestina, que duró desde 1920 hasta 1948. Durante esta época, tanto judíos como árabes protagonizaron una serie de enfrentamientos y actos de violencia. La situación se agravó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aumentó la presión para la creación de un Estado judío debido al Holocausto. La ONU propuso un plan de partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe, pero fue rechazado por los países árabes, quienes se negaban a aceptar la creación de un Estado judío en la región. Finalmente, en 1948, cuando el mandato británico llegó a su fin, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Esto condujo a una guerra entre Israel y los países árabes vecinos, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1948 o la Guerra de la Independencia de Israel. Esta guerra culminó con la derrota de los países árabes y la firma de acuerdos de armisticio en 1949. Como resultado, Israel obtuvo un territorio mayor al asignado por la ONU en el plan de partición, mientras que los territorios palestinos quedaron divididos entre Israel, Egipto y Jordania. Desde entonces, el conflicto ha continuado con enfrentamientos periódicos entre israelíes y palestinos, especialmente en las áreas ocupadas por Israel desde la guerra de 1967, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, donde los palestinos buscan establecer su propio Estado. Durante estas décadas, se han llevado a cabo varias negociaciones y acuerdos entre ambas partes, destacando los acuerdos de Camp David 1978 entre Israel y Egipto, los acuerdos de Oslo 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y los acuerdos de paz de Wadi Araba 1994 entre Israel y Jordania. Sin embargo, problemas fundamentales como las fronteras, los asentamientos judíos en territorios ocupados, el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos siguen sin resolverse, lo que ha dificultado la consecución de la paz duradera en la región. ¿Ya? Entonces, si vieron lo complicado que es tratar de hacer un solo estado, tratar de dividirse en dos estados, ¿sí? Los problemas que eso provoca, ¿sí? Ahora voy a compartirles el material de trabajo para ir leyendo, ¿sí? Mm, pues está compartiendo, chicos. Un poco lenta mi computadora, no sé por qué. Me dicen si se está viendo, chicos, por favor. ¿Ya sí se está viendo? Sí, Liz. Ya. El conflicto árabe-israelí, ¿sí? El conflicto árabe-israelí, mis chicos, se refiere a la tensión política y los conflictos armados entre Estado de Israel y sus vecinos árabes, ¿sí? En particular, los palestinos, su definición, historia y posibles soluciones son materia de permanente debate y los problemas que incluye varían con el tiempo.
Al día de hoy, las principales cuestiones son la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania, la eventual formación de un Estado palestino, ¿sí? En dichas áreas, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los Altos de Golán y de las granjas de Seba, el destino de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos, el reconocimiento de Israel y Palestina y de su derecho a existir y vivir en paz al abrigo de las amenazas y actos de fuerza, así como las relaciones de Israel con Siria y el Líbano. Actualmente Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania que garantizan su convivencia. ¿Sí? En historia, sí, la historia de ellos durante varios siglos, el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa, en lo que se conoce como diáspora. La convivencia de estos con el resto de europeos no siempre fue fácil. ¿Sí? No siempre fue fácil las persecuciones y progromos, especialmente en Europa de a finales del siglo XIX fueron determinantes para la aparición y el auge de sionismo político que remarcaba un Estado propio para todas las comunidades judías dispersas por el mundo. Los sionistas culturales subrayan la importancia que tenía convertir a Palestina en un centro para el crecimiento espiritual y cultural del pueblo judío. ¿Sí? También en la época en la que se fundó el sionismo, Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba habilitada por cristianos y musulmanes en su gran mayoría y una pequeña, ¿sí? comunidad de judíos religiosos que aunque minoritarias tenían una implantación significativa, especialmente en Jerusalén y alrededores. Resoluciones claves de la ONU en el conflicto árabe-israelí. Sí, la primera resolución en 1881 del 29 de noviembre de 1947 de la Asamblea General establece la participación de Palestina bajo protectorado británico en dos estados, uno judío y otro árabe, y de Jerusalén bajo el control internacional. Resolución de 194 de 11 de diciembre de 1948. Ordena el retorno o compensación de los refugiados palestinos a sus hogares tras su expulsión por las fuerzas israelitas. ¿Sí? Resolución 242 del 22 de noviembre de 1967 por el Consejo de Seguridad, ordena la retirada israelí de los territorios recién ocupados de Gaza. ¿Sí? Sí, Jordania y Jerusalén está en la guerra de los 6 días y proclama el derecho de la soberanía a fronteras seguras y a vivir en paz de los estados ya constituidos en la región. La resolución 338 del 22 de octubre de 1973 por el Consejo de Seguridad. Llama al alto el fuego inmediato en las guerras árabes-israelí de Yom Kippur en la que Egipto y Siria lanzaron un ataque sobre las posiciones israelitas en el canal de Suez y los Altos de Golán. ¿Sí? También exigía la aplicación inmediata de la resolución 242 y el inicio de la conversación de paz. La resolución 1397 del 12 de marzo del 2002 por el Consejo de Seguridad, año y medio después del comienzo de la Segunda Intifada, apoya por primera vez la creación de un Estado palestino que viva al lado de Israel. Con fronteras reconocidas y seguras, exige el cese de la violencia y la vuelta a las negociaciones de paz. Recordemos que aquí en estos puntos de las resoluciones y todo lo que buscaban es paz, ¿sí? Los periodos de conflictos, ¿sí? En los periodos de conflictos, en la línea de tiempo histórico, el conflicto
palestino-israelí ha tenido 8 fases distintas, ¿sí? A finales del siglo XIX, 1917, el periodo del dominio del Imperio Otomano, en el que los árabes del Eyalato de Siria se consideraba como parte de territorios árabes en general, que estaba bajo el imperio. Durante ese periodo, las diferencias estaban en la base de la formación religiosa y no en el fondo nacional. En 1917 y 1948, el periodo de mandato británico de Palestina en las ambas partes estaba bajo el dominio británico y bajo una sola entidad política. Durante este periodo, los inmigrantes judíos venidos desde Europa alteraron el equilibrio demográfico. El conflicto era conocido como el conflicto árabe-judío sobre la tierra de Palestina, denominado así por la población árabe y la población británica. El conflicto judío-árabe sobre Israel, denominado por la población judía. En 1948 y 1967, el periodo comprendido es entre la declaración del Estado de Israel y la Guerra de los 6 días. Luego de la Guerra Árabe-Israelí en 1948, las partes residían en 3 entidades políticas separadas: el Estado de Israel, la Franja de Gaza, controlada por Egipto, y la ribera occidental, que fue anexo de Jordania. ¿Sí? La Guerra de los 6 días, ¿sí? Hay enfrentamientos entre Siria y Egipto, Jordania, Irak e Israel. Primer día, los ataques aéreos combinados en los frentes por parte de Israel durante el amanecer destruyó las 2/3 partes de los aviones árabes. Segundo día, reconquista por el Comando Central de la Brigada de paracaidistas del Monte Scorpus, es Jerusalén, ¿sí? Tercer día, captura de la ciudad vieja de Jerusalén contra la Cisjordania, establecido del gobierno militar Israel. 4 día, Israel llega al canal de Suez. Quinto día, las batallas continúan sobre todo el norte. ¿Sí? Y el sexto día, el fuego proclamó Israel controla los altos de Golán y desmilitariza todo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces recordemos que aquí sí hay capturas como para establecer el territorio israelí. Recordemos que Israel es un país, ¿sí? Que es fuertemente, técnicamente también el más fuerte en las fuerzas militares. Son aquellos los que están más abastecidos de lo que es en guerras, el pensamiento, inteligencia sobre lo que es en contra de guerras, ¿sí? En 1967 y 1993, el periodo comprendido entre guerra y de los 6 días y los acuerdos de Oslo, en los que las partes en conflictos residen en las áreas abordadas por el plan de partición de las Naciones Unidas, que estaban bajo el control del Estado de Israel. ¿Sí? En 1993 y 2000, el periodo comprendido entre los acuerdos de Oslo y la seguridad intifada en las de Israel, existía junto al gobierno semisoberano la Autoridad Palestina. Del 2000 al 2005, sí, el periodo entre el comienzo de la segunda intifada hasta la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza. ¿Sí? Y en el 2005 presenta el periodo posterior, ¿sí? A la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza, después de la retirada jamás arrebatada el control de la Franja de Gaza a su rival política, Fatah. ¿Sí? Entonces, todo eso, recordemos que hasta el día de hoy hay esos enfrentamientos por territorio, por intereses políticos. Todas estas guerras, mis chicos, son totalmente por político, que son territorios que quieren gobernar. El que tiene eh, el que tiene más abastecimiento territorial quiere darse a conocer como el más
fuerte en todo, en lo social, político, ¿sí? De lo que es en el sentido del, del de el enfrentamiento. Sí, el que quiere tener más territorio es el que ha ganado. Sí, pero tal vez no Palestina, sí no quiere reconocer que ya es parte de Israel. Por eso hay esos enfrentamientos, ¿sí? Hasta aquí, mis chicos, ¿alguna pregunta para explicar, por favor, lo que es la tareita correspondiente? ¿Sí? Nosotros vamos a tener nuestra tareita, ¿sí? Vamos a describir, ¿qué vamos a describir? Les voy a compartir el material de trabajo para que ustedes la historia o no, hagamos el conflicto árabe-israelí. Describa, ¿sí? Va a estar en la primera diapositiva, ¿sí? Ustedes si desean, abren mi material de trabajo y lo copian, ¿sí? Lo copian y lo plasman en su hojita de trabajo, nada más, ¿sí? Hasta ahí está entendido, mis chicos, para poderles explicar más o menos lo que ustedes van a ir haciendo poco a poco, su proyecto integrador. ¿Está entendido, mis chicos? ¿Sí está entendido? Ya, verán, ¿qué van a hacer mis chicos? El proyecto integrador estoy esperando que ojalá ya me acepten el tema correspondiente para que ustedes puedan aplicar, pero yo envié para que ustedes puedan realizar en historia lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que explique en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, estoy tratando de ver si ustedes pueden hacer ese tema para que ustedes van a hacer algo interactivo. No sé si ustedes han visto esos videitos que a veces yo les pongo, que les salen explicando, pero con imágenes, ¿sí? ¿Sí han visto eso, mis chicos? Sí, entonces yo les voy a tratar de ver, ojalá ya me den una respuesta, sí, de lo que vamos a hacer en el proyecto integrador, que es en en un programa educativo que se llama Pauton. Sí, en ese Pauton ustedes van a poder ahí poner imágenes, incluso van a poder grabar hasta su voz, ¿sí? Ahí que se plasme, como por ejemplo en YouTube, ¿no? Ahí comienzan tal cosa, sale las banderas de los que fueron aliados en la guerra y lo que sucedió, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer eso, ¿sí? Pero obviamente yo les estaré compartiendo un videíto de cómo se hace ese programa de Powtoon, ¿sí? Y ustedes podrían realizarlo, pero con el tema de la Primera Guerra Mundial. Eso ya va a ser sus ideas, como cada uno quiera plasmar. ¿Sí? Más o menos ya les voy haciendo, les voy dejando eso plasmado, ¿sí? Y si desean cualquier cosa me preguntan, ¿sí? ¿Está entendido hasta aquí, chicos? El proyecto integrador. ¿Está entendido, chicos? Confírmenme, chicos, si no, después están sin poder Sí, hacer. listo. Ya, entonces, mis chicos, también les quiero hacer acuerdo. Recordemos que la anterior semana nosotros tuvimos lo que era el refuerzo académico, ¿sí? Sí, pero algunas